¿Cuánto dinero tiene ahorita? Yo podría dártelo porque yo tengo un patrimonio familiar, que es un patrimonio que tiene un holding con mi familia y con mis padres, en lo cual pagamos impuestos y tenemos todos los reportes de impuestos. Pero o sea, me refiero, si usted nos dice cuánto dinero tiene ahora, sabemos al terminar la presidencia si usted ganó dinero ilícitamente o no. Nosotros tenemos unos recursos ahora que son personales míos, pero esos no son los recursos porque tenemos recursos familiares. Entonces cuando llegamos al gobierno, yo le voy a dar una autorización a Transparencia Internacional, como lo hice siendo pero de una vez ahora díganos cuánto dinero tiene ya y lo arreglamos. No, porque nosotros es un dinero, yo no puedo decir de nuestros recursos ya como recursos de gobierno, recursos personales, perdón, son posiblemente 1.2 millones de dólares aproximadamente. Ok, pero eso es lo que usted dice que tiene, entre 1.000.000 y 1.200.000. Bueno, es mucho más. Pero... ¿Cuánto dinero tiene? O sea, me parece que es una pregunta legítima. Sí, ¿O cree es una que pregunta, no está siendo justo? No es una pregunta legítima. Pero... Señores, aunque ustedes no lo crean, Abinader es el político más rico de América Latina. ¿De dónde salió todo este dinero? Para el 2016, Jorge Ramos le preguntó a Luis Abinader que le dijera cuánto dinero tenía en ese entonces, pero ni por el pájaro malo quiso decirle. Abinader se pasó 5 minutos patinando, mintiendo, haciendo historias y tratando de manipular al entrevistador y a la audiencia. Pero no hubo forma de que le dijera por fin cuánto dinero tenía. Obviamente estaba escondiendo algo que no quería que se supiera. Al final dijo que tenía $1.000.000, pero después dijo que no era 1.000.000, sino mucho más. Y después dijo que no, que era mucho menos. Algo así como ni sí, ni no, ni viceversa, ni lo opuesto, sino todo lo contrario. El principal motivo por el que un candidato que se perfila ganador esconde su fortuna es para que no se descubra algún tipo de enriquecimiento ilícito una vez en el poder. Nunca en mi vida yo había visto que se le hiciera tan difícil a una persona responder cuánto dinero tiene. Bueno, a Abinader se le hizo imposible, porque no hubo manera de que respondiera esa simple pregunta. Mucho más cuando se trata de un candidato presidencial que debe tener sus cuentas claras y actuar con transparencia. Lo que me dicen es que para el 2012, Luis Abinader y su familia estaban quebrados. Quebraron sus hoteles, quebró la universidad y tuvieron que cerrar varias sucursales. El grupo Avicor, grupo Abinader Corona, se estaba sosteniendo prácticamente con la cementera Cemento Santo Domingo, la cual operaba y opera todavía en unos terrenos que les regaló Leonel dentro del Parque Nacional Francisco Alberto Camaño Deñó en Atillo, Azua. La familia vino a recuperarse en 2012, gracias a que Abinader corrió como vice junto a Hipólito y ambos se proyectaban como ganadores. Esto hizo que grandes empresarios, grandes capos y gente de todos los sectores se avalancharan a hacer aportes millonarios a la campaña del PPH. Fueron miles y miles los millones recaudados y desde aquí en adelante la familia Abinader y su grupo Avicor no volvieron a ser los mismos. Es aquí entonces que Abinader aprende que el solo hecho de aspirar a la presidencia de la República se convierte en una fábrica de hacer papeletas. Una vez pierden las elecciones en 2012 por la traición de Miguel Vargas
y de Guido Gómez Mazara, Abinader montó de inmediato su candidatura presidencial para el 2016. En esta campaña también, Abinader recaudó miles de millones, aunque los aportes eran menos, porque todo el mundo sabía que Danilo ganaría arrolladoramente. Pero al ser Abinader el candidato presidencial y prácticamente su propio jefe de campaña, casi todo lo recaudado iba para su bolsillo. Y como ya era obvio que Danilo ganaría, Abinader y su PRM no gastaron un solo peso de todos esos millones que entraron. La poca publicidad que hacían eran donaciones de amigos, empresarios y políticos que tenían algún sentimiento por las fuerzas PRDistas. Ya para la campaña del 2020, aquí Abinader tuvo su agosto. Se recaudaron más de 130.000 millones de pesos. Habían empresarios que un solo aportaban 1.000 millones, como dar una ofrenda en la iglesia o una propina a un mesero. Todos los empresarios veían en Luis Abinader el futuro presidente, y todos, uno por uno, hacían sus aportes de cientos de millones de pesos, sin contar los aportes millonarios que les hicieron al PRM y a Abinader los propios funcionarios de Danilo. Incluso de los que cayeron presos, aportaron varios cientos de millones, porque al saber que Abinader sería el presidente y haberse robado ellos medio gobierno, no querían tener problemas con la justicia del nuevo presidente. José Ramón Peralta le aportó a Abinader 136 millones de pesos. Donald Guerrero le aportó 87 millones de pesos. Torres Robiú, el jefe de Politur en el gobierno de Danilo, también le aportó a Abinader 60 millones de pesos. Y así usted va a encontrar una lista interminable de todos los funcionarios de Danilo que les hicieron aportes a Abinader, incluso mayores que los que les hicieron a su propio candidato, el Penco. Pero lamentablemente, ninguno de ellos contaba con que Abinader nombraría a Jenny como persecutora de la corrupción, una fiscal que estaba fuera de su control. La mitad de todos estos funcionarios de Danilo que hicieron aportes a la campaña de Abinader cayeron presos, incluyendo a los que más aportaron, que fueron Peralta, Guerrero y Robiú. Entre empresarios, políticos y los funcionarios de Danilo, les juntaron a Abinader más de 60.000 millones de pesos. Sin embargo, la otra parte, que es la mayor, para llegar a los 130.000 millones, provinieron de los famosos y tan mencionados capos y miembros del bajo mundo. Es decir, que entre capos y vinculados con lavado, les consiguieron a Abinader más de 70.000 millones de pesos. Muchos piensan que el capo que más aportó a la campaña de Abinader fue Miguel Gutiérrez. Pero no, señores. Hubo otros capos, algunos de los cuales están aún en el anonimato, que les aportaron 3 veces más de lo que aportó Miguel Gutiérrez. Para que ustedes tengan una idea, solo Juan Moya y su hermano Gori Moya aportaron a esa campaña, a través de Hipólito Mejía y Neney Cabrera, más de 1.200 millones de pesos, sin contar lo que gastaron para convertir a Carolina Mejía en alcaldesa, o lo que invirtió el propio Gori Moya para convertirse en el diputado más votado de la circunscripción 3 del distrito, sin contar los miles de millones que aportaron Miki López, Yamil Abreu Navarro, Juan Maldonado, Santiago Zorrilla, Franklin Romero y un sinnúmero de capos que no vale la pena mencionar en estos momentos. Resulta
que estábamos en pandemia. La gente no podía salir, no se podía hacer campañas en las calles y la publicidad exterior era muy mínima. Pero además, la victoria de Abinader era segura, porque el candidato del gobierno, Gonzalo, la gente lo tenía como un idiota retrasado y lo cogió de relajo, aumentando esto el margen de ventaja que Abinader tenía sobre él, de casi 25 puntos porcentuales. Esta situación favorable para Abinader y el PRM hizo que todos esos miles de millones recaudados no era necesario gastarlos, y efectivamente no gastaron ni un 10% de lo que recaudaron. La gente votó de manera voluntaria por Abinader, porque a la verdad ya estábamos hartos de Danilo y del PLD, y hartos de un grupo de funcionarios que se estaban robando todo en el Estado. Así que agarramos la mascarilla, nos frotamos las manos con desinfectante, nos persignamos al salir y fuimos todos como mansas ovejitas y borregos a votar por la nueva esperanza de un verdadero cambio que prometía Luis Abinader. Esto permitió que entre Abinader, Paliza, Hipólito, Fulcar y Macarrulla se embolsillaran más de 120,000 millones de pesos, solo de lo recaudado en esa campaña. Yo no tengo claro si se repartieron en partes iguales, o si entre Abinader y Fulcar se liquidaron con todo, pero esa fue la cantidad que le quedó al PRM de lo recaudado en esa campaña del 2020. Y yo entregué 593 millones de pesos a cada senador. A Ramón Alburquerque le entregaron 16,000 millones de pesos para que se lo distribuyera en partes iguales a todos los senadores. Habría que preguntarle a Ramón con cuánto él se liquidó de todos esos miles de millones. Recuerden que Abinader no pudo decirle a Jorge Ramos cuánto dinero tenía. Es obvio que como ya él sabía que ganaría, no quería decir lo que tenía, porque sabía lo que le esperaba. Después de todas estas recaudaciones de campaña con dinero proveniente de empresarios, políticos, militares y capos, Abinader se destapa con una declaración jurada y un patrimonio escondido en paraísos fiscales de más de 70 millones de dólares. Esta es la declaración jurada del presidente y estos son los 70 millones de dólares declarado por el propio Abinader. Y aquí están los dos países, dice bien claro, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Pero ahora, en 2024, Luis Abinader está negando este dinero. Claro, estos son montos autodeclarados y el que declara pone el monto que le dé la gana, sobre todo cuando se trata de cuentas offshore en paraísos fiscales que no hay forma de auditar ni constatar la veracidad de lo declarado. Así es que muy probablemente Abinader tenga 5 o 6 veces más de los 70 millones de dólares declarados en 2020, escondidos en esos paraísos fiscales, no solo en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, sino también en otros paraísos fiscales más, porque el truco está en esconder el patrimonio, esconder el origen del dinero y sobre todo evitar pagar los impuestos correspondientes a esos millones. Pero Abinader y los popis del cambio no se conformaron con todos esos miles de millones recaudados en las campañas electorales pasadas. Recuerden que este gobierno ha tomado 40,000 millones de dólares prestados
y además ha recaudado 75 mil millones de dólares de impuestos, los impuestos que pagamos los pendejos. Pero resulta que todo ese dinero no se ve por ningún lado. Estamos hablando de más de 115 mil millones de dólares desaparecidos porque apenas terminaron 3 obras de 100 millones de dólares cada una. Ya lo que se está diciendo es que los popis del cambio tienen todo este dineral escondido allá mismo en los paraísos fiscales y que lo utilizan a su antojo para hacer campaña y para comprar dirigentes de la oposición. En el gobierno del cambio, no es solo Abinader que tiene su patrimonio escondido en cuentas offshore de paraísos fiscales. No, casi todos los ministros y directores tienen su dinero, su patrimonio, escondido en los paraísos fiscales, desde Samuel Pereira, Yayo Sanz Lobatón, Ito Bisonó, Jochi Vicente, Carlos Bonilla, casi todos están evadiendo impuestos y escondiendo sus fortunas en Islas Vírgenes y otros países. Pero lo mismo hacen los empresarios que son amiguitos y socios de Abinader, como es el caso de Gilbert Billot, los hermanos Oyer, Lisandro Macarrulla, Pablo Portes, etc. Ellos producen sus grandes fortunas en República Dominicana, pero para no pagarle los impuestos que le corresponden al Estado dominicano, lo que hacen es llevarse ese dinero fuera, porque por allá no tienen que pagar impuestos. Pero tampoco esos fondos pueden ser auditados ni rastreados, ni nadie por allá les va a preguntar por la procedencia de los mismos. Justamente ese gobierno, ese presidente, esos funcionarios y esos empresarios son los que están clamando por una reforma fiscal, alegando que los impuestos recaudados por el gobierno dominicano ya no son suficientes para sostener la operatividad del Estado, porque en el país los ricos, los empresarios como Abinader y sus socios no pagan impuestos, sino que esa carga pesada recae sobre los hombros de los pobres y de la clase media, que somos los únicos pendejos que estamos destinados a pagar impuestos, mientras que a los ricos y empresarios hay que exonerarles los impuestos de importación, hay que exonerarles la energía eléctrica, hay que exonerarles los combustibles, y cuando generan sus grandes fortunas, también sacan el capital del país como un truco, como un acto de tigueraje, para tampoco pagar los impuestos sobre el capital generado. Pero la reforma fiscal va porque va, y usted y yo la vamos a permitir sin ningún tipo de resistencia, porque ahora estamos mejor que antes, porque el cambio sigue y porque ahora es que viene lo bueno. Imagínense que hemos hecho eso en los tiempos difíciles. Imagínate lo que haremos en mejores tiempos.